Hola amigos de Infierno Rojo, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo previa de video. Hola amigos de Infierno Rojo, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo video de previa para palpitar lo que va a ser la fecha número 14 del Torneo de Apertura 2025. Este viernes, a partir de las 9:30 de la noche, Independiente va a estar visitando a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro, por la fecha 14, como decíamos, del campeonato local. El rojo buscará quedarse con los 3 puntos que le permitan asegurar su primer puesto todavía en la tabla de posiciones de la zona B. Hoy el rojo está puntero, está invicto, tiene 28 unidades, pero de ganar podría asegurarse obviamente estar una fecha más en soledad en la punta del campeonato a falta de dos fechas para el final de esta fase regular del torneo de apertura 2025 antes de que inicien los playoffs. En este video, obviamente como nos tenemos acostumbrados, vamos a hablar un poquito de cómo fue la semana de Independiente, cómo se preparó el equipo de Julio Bacari, la probable formación, obviamente, del Rey de Copas para este partido, algunos antecedentes del rival, cómo llega Atlético Tucumán a este encuentro y, obviamente, algunos datos y números sobre el historial que incluye a estos dos equipos, tanto al rojo como al decano. Vamos a empezar por el lado de Independiente, que viene de tener una semana relativamente tranquila. Volvió a gozar casi una semana completa para poder preparar este partido luego de lo que fue la seguidilla fatal de partidos entre torneo local y Copa Sudamericana. Bueno, el rojo jugó el domingo ante San Martín de San Juan, donde ganó, donde se impuso por 2-0 y pudo descansar de alguna forma o trabajar con otra tranquilidad de cara a este partido frente a Atlético Tucumán. Sin embargo, el entrenador nos sorprendió, por lo menos a nosotros desde este lado, con varios cambios en la semana, porque probó algunas alternativas en el probable 11 inicial para enfrentar a Atlético Tucumán. ¿Y a qué me refiero con alternativas? Bueno, sabiendo que si bien esta semana fue larga y tuvo tiempo para prepararlo, el entrenador ya se mentaliza en que la semana después de este partido frente a Atlético Tucumán el viernes, el rojo estará viajando a Paraguay el martes para enfrentar a Guaraní, ¿sí? Por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. Entonces, con eso en mente, sabiendo que Independiente, de alguna forma, bueno, en realidad ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs, sabiendo que viene de buenos resultados, que hoy está invicto, que hoy tiene 28 puntos, bueno, el entrenador, a priori, por los indicios que fue dando esta semana y en los últimos días, va a plantear un 11 alternativo, ¿sí? Un 11 con algunos habituales titulares, pero con mayoría de suplentes o futbolistas en realidad. No los quiero decir suplentes porque muchos de ellos son nombres ya conocidos, son nombres que ya sumaron minutos en la primera de Independiente, que vienen sumando rodaje, no tal vez desde el inicio, pero sí tal vez desde el banco de suplentes. Así que, bueno, es un mix, ¿sí? Hay varios cambios en este Independiente para poder enfrentar a Atlético Tucumán. La última práctica de esta semana en Villa Domínico, antes de que el plantel ya emprenda viaje hacia Tucumán, bueno, Bacari probó un 11, hizo una práctica formal de fútbol y para un 11, como decíamos, alternativo, donde respecto al último partido solo repitieron Rodrigo Rey, Kevin Lo Mónaco, Pablo Galdames y Diego Tarcia, ¿sí? Esos son los únicos 4 futbolistas que repitieron según el último partido que jugó Independiente en Avellaneda. Los que no repitieron, los cambios que planteó Bacari, bueno, son varios, son 7 en total, ¿sí? Empezando por la defensa. El principal cambio es el regreso de Federico Vera al 11 inicial, donde por lo menos Bacari lo volvió a utilizar como lateral derecho en lugar de Felipe Loyola. Otro de los cambios es el ingreso de Gonzalo Bordón, ¿sí? El futbolista juvenil de 19 años que todavía no debutó profesionalmente en la primera división de Independiente, que sí viene entrenando con el plantel profesional, pero que viene jugando en reserva. Bueno, gracias a su buen trabajo en la semana, gracias a que Independiente también necesita un recambio y viendo que Bacari lo vio muy bien al juvenil durante la semana, bueno, Gonzalo Bordón se encamina a ser titular y a sumar por lo menos su primera participación oficial con la camiseta de Independiente en primera edición. Pero, como decíamos, me olvidé de mencionar en realidad a Kevin Lo Mónaco, que como dijimos ya repitió y por lo menos va a ser titular, o por lo menos ese es el indicio para este partido. Entonces la saga central sería, como dijimos, con Lo Mónaco y Bordón en reemplazo, sí, de Sebastián Valdés. Otro de los cambios es el ingreso o la vuelta de Adrián Sporle en lugar de Álvaro Angulo, ¿sí? En el lateral izquierdo.
Ya en el mediocampo, más cambios porque ingresa y regresa a este equipo Rodrigo Fernández Cedrés en lugar de Iván Marcone, y también lo haría Federico Mancuello en lugar de Luciano Cabral. Un Luciano Cabral que, al igual que Santiago Montiel, son dos de los futbolistas que habitualmente son titulares que ni siquiera se subieron al avión para viajar a Tucumán. Dos futbolistas que vienen arrastrando diferentes molestias físicas, que no vienen entrenando al 100% y bueno, con ánimos de cuidarlos y de darles un descanso, Bacari los quitó de alguna forma de la lista de convocatorias y bueno, decidió que los futbolistas se queden en Buenos Aires, puedan descansar, puedan llevar adelante sus respectivas recuperaciones para poder estar al 100% y recuperarse para el partido de Copa Sudamericana entre semana. Entonces, sin Luciano Cabral y sin Santiago Montiel, ni siquiera entre los convocados. Otro de los cambios que fue probando Bacari, ya de mitad de cancha hacia adelante, es la vuelta también de Santiago Hidalgo, ¿sí? Por el lateral derecho, por el extremo derecho en lugar de Lautaro Millán. Otro de los cambios también sería la salida del goleador del campeonato, como lo es Gabriel Ábalos, en lugar de Matías Jiménez Rojas, donde el sanjuanino volvería a ser titular en este Independiente algo alternativo para enfrentar al Decano. Mientras que por el extremo izquierdo, ya lo mencionamos, el que repetiría titularidad sería Diego Tarcia. Así que con todos estos cambios, si bien el equipo todavía no está confirmado, esto es lo que podemos decir respecto a la última práctica que hizo Bacari en la semana. Bueno, las ideas parecen ser que Bacari quiere cuidar a ciertos jugadores, quiere utilizar a mayoría de suplentes, de habituales suplentes, para cuidar a la mayoría de los titulares para el partido del martes ante Guaraní en Paraguay. Repasando rápido, Rodrigo Rey sería el arquero, Federico Vera el lateral derecho, Kevin Lomónaco con Gonzalo Bordón serían los zagueros centrales, Adrián Sporle el lateral izquierdo, el mediocampo con Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés y Federico Mancuello, mientras que en los extremos estaría Santiago Hidalgo, Matías Jiménez Rojas y Diego Tarcia. Por ahí es el esquema tentativo para Independiente frente a Atlético Tucumán. Ya pasando a la vereda enfrente, a la vereda del equipo dirigido por Lucas Pusineri, bueno, el Decano viene de perder por 1-0 ante San Lorenzo en condición de visitante en Buenos Aires. Eso fue en la última fecha, la fecha número 13, y donde el Decano no viene atravesando su mejor momento. De hecho, esa derrota frente al Ciclón no le permitió sumar de a 3 para acercarse cada vez más a la zona de clasificación a los playoffs. Hoy está a falta de 3 fechas para el final, hoy está lejos, hoy está en el puesto número 13, tan solo tiene 10 puntos y bueno, se alejó de ese octavo puesto que te clasifica a los playoffs. Solo tiene 10 puntos, producto de 3 victorias, un empate y 9 derrotas. Atención, al igual que fue el fin de semana pasado, donde Independiente se encontró con un rival bastante flojo o de campaña floja, como lo era San Martín de San Juan. Bueno, Independiente ahora también va a volver a cruzarse con un equipo que en los números, en las estadísticas, en los últimos partidos no viene bien y viene lejos, se está quedando fuera hoy de la zona de clasificación a los playoffs. Así que será importante que Independiente pueda aprovechar esto, pueda aprovechar la mala racha de Atlético Tucumán para quedarse con los 3 puntos. De hecho, también mencionando algunos números de Atlético Tucumán, en condición de local, a diferencia tal vez de lo que le sucede a Independiente, en condición de local el Decano acumula 4 derrotas y solo 2 victorias en lo que va del año 2025. Así que la campaña de Atlético Tucumán viene siendo verdaderamente floja, y donde Independiente, si bien históricamente le ha costado ese estadio, el Monumental José Fierro, bueno, hoy los números le permiten ilusionarse sabiendo que Atlético Tucumán no viene en su mejor momento, claramente. Ya para ir cerrando este video y esperarlos obviamente para el próximo video del día martes, ya palpitando lo que va a ser el cruce por Copa Sudamericana, vamos a hablar un poquito del historial, porque Independiente, más allá de querer quedarse con los 3 puntos, para por lo menos yo o los fanáticos de las estadísticas, también estaremos atentos a que Independiente de alguna forma pueda torcer el historial frente a Atlético Tucumán, ¿sí? Porque Independiente frente al el Decano es uno de los pocos equipos que lo tiene por encima
a Independiente en el marcador del historial, ¿sí? En el historial general, el Decano se impone por victoria frente a Independiente, ¿sí? Hoy Independiente está por debajo, son pocos encuentros, obviamente, pero en cuanto a los números, siempre es lindo sumar una victoria para poder empezar a dar vuelta a la historia en este historial frente a Atlético Tucumán. Decíamos, son 21 partidos jugados entre Independiente y Atlético Tucumán, donde el Rey de Copas cosechó 8 victorias, 2 empates y 11 derrotas, ¿sí? Son 8 triunfos para Independiente frente a 11 victorias de Atlético Tucumán. Así que de a poco Independiente empieza a cortar esa diferencia en el historial. En la última fecha que jugaron, en el último partido que se cruzaron Independiente y Atlético Tucumán, el rojo terminó victorioso, lo pueden recordar, no fue hace tanto. En la fecha número 26 de la Liga Profesional 2024, el rojo se impuso por 2-1 en Avellaneda con goles de Gabriel Ábalos y de Felipe Loyola, donde, bueno, los tucumanos también habían logrado descontar parcialmente gracias a un tanto de Mateo Bajamich, pero bueno, ese último cruce entre Independiente y Atlético Tucumán fue beneficioso para el rojo, que como decíamos se quedó con los 3 puntos y gracias a ese partido pudo asegurar su participación en torneos internacionales, pudo asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2025 que está jugando en este preciso momento. Pero, como decíamos, es un estadio también en el que Independiente históricamente le ha costado imponerse, porque si bien, como decíamos, el último partido fue con victoria, el último triunfo de Independiente en el norte de nuestro país, en Tucumán, fue en el año 2023 por la fecha número 12 de la Copa de la Liga Profesional, donde en ese momento el rojo se impuso por 2-1 con tantos de, bueno, recordarán, Joaquín Lazo y Alexis Canelo, hoy nombres tal vez no tan bien recordados en Independiente, pero que en ese momento fueron muy importantes para lo que también no es tan bien recordado, pero donde Independiente de a poco empezó a alejarse de la zona del descenso y dejó tal vez esa preocupación atrás en el año 2023, como decíamos, en la Copa de la Liga Profesional. Bueno, con todo esto llegamos hasta el final de este video. Obviamente les agradecemos a todos los que se quedaron hasta este momento. Les pedimos que nos acompañen con sus likes, con sus me gustas y con sus comentarios. Como siempre, los vamos a estar leyendo desde este lado, a ver qué piensan sobre la probable formación de Independiente para Atlético Tucumán. Cuéntenos si ustedes prefieren hacer un mix de jugadores o si irían con lo mejor para enfrentar al Decano, y obviamente cuáles son sus predicciones, cuáles son sus pálpitos para este encuentro frente a Atlético Tucumán. Obviamente les pedimos que se suscriban al canal de Infierno Rojo, que activen la campanita y así van a estar informados las 24 horas del día con toda la información del mundo independiente. Nosotros nos estaremos viendo la próxima con un nuevo video de previa, palpitando lo que va a ser el encuentro por Copa Sudamericana frente a Guaraní de Paraguay. Nos estaremos viendo pronto y les mando un beso grande.